Bueno, continuamos con el tema sucesión y continuidad en nuestro curso de negocios familiares y MIPYMES, ¿no? El tema de factores. Hay factores que habíamos hablado de alguna forma generan resistencia a el sucesor, en este caso el fundador o el patriarca o el empresario que inició el negocio familiar a de repente comenzar a dar la posta a su sucesor, ¿no? Los factores pueden ser varios, ¿no? Pero por lo general hay un común denominador en muchas empresas familiares de distinto tamaño, en los cuales se ha ubicado cómo es que este empresario tiene cierta resistencia al hecho de establecer un sucesor, ¿no? En muchas empresas, lo que sí se puede decir es que se han establecido protocolos y todo va muy bien, pero igual siempre se ha detectado que cuando se hacen encuestas al fundador, de repente ha habido en algún momento determinada resistencia al hecho de la sucesión y la continuidad, ¿no? Uno de los factores es la falta de información, ¿no? Es decir, la inexistencia de repente de planeación, diseño, implementación, procedimientos, etcétera, 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 en relación a cómo va a ser la sucesión, ¿no? A cómo es que se va a dar, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? ¿Qué es de repente, qué situación va a mí como empresario decirme, ya, bueno, si va a haber una sucesión que tiene que haberla, se va a dar de tal o cual forma, ¿no? Se ha establecido tal protocolo, tal procedimiento, cómo lo debo hacer, a quién lo debo hacer, qué competencias debe tener la persona a la cual yo debo hacer la sucesión, etcétera, 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 ¿no? Cuando hay la falta de información al respecto, ¿no? O cuando simplemente se está en la inercia, obviamente, en este caso, el fundador va a tener sus reparos en hacer tal cual debe hacer la sucesión, ¿no? Y esto es un tema muy común cuando se habla ya del tema de la sucesión en las empresas familiares, ¿no? Otro factor importante que suele darse es el factor cultural, ¿no? Y en el factor cultural nosotros hablamos no solo del tema de la cultura, entorno cultural o social determinado, también estamos hablando del tema generacional, ¿no? De brecha, estamos hablando incluso de algunos elementos de coyuntura incluso económica, etcétera, etcétera, etcétera. De repente, la idiosincrasia de determinado lugar hace que el tema de la sucesión no se pueda dar o no se dé como habitualmente se da en empresas familiares, ¿no? O al contrario también, puede ser que el factor cultural de alguna forma beneficie la sucesión, pero no una sucesión adecuada, ¿no? Ponía el caso de un ejemplo, en su momento determinado, un ejemplo de una empresa de la India, muy grande y muy conocida, en el cual el tema de la sucesión fue un poco difícil porque bajo los patrones culturales de la sucesión ya se tenía que establecer a determinadas personas que desde el punto de vista del fundador no eran las adecuadas para el tema de su sucesión, ¿no? Pero bajo los patrones culturales, familiares, tenía que darse de tal cual manera, ¿no? Entonces, para ello esta empresa incluso tenía participación de accionistas que no tenían nada que ver con la familia, ¿no? Ya porque era una empresa grande, ¿no? Básicamente eran ingleses, ¿no? Y entonces aquí es donde surge todo un tema y un debate en cuanto al tema de la sucesión, ¿no? Muy influenciado por el tema cultural, el tema familiar, ¿no? Y finalmente con este entorno que finalmente es un entorno muy típico ahora, ¿no? En nuestros tiempos marcado en la globalización, donde finalmente todos participan de todo alrededor del mundo. También uno de los factores es la amenaza al status quo. Vamos a ver, en una empresa, en una organización, ya hay patrones establecidos, ¿no? Hay procedimientos, hay una cultura determinada, ¿no? Hay misión, visión, valores, ¿no? Que se han determinado, ¿no? Y que de repente, por el tema de la sucesión, en una sucesión X que se tenga que dar,
se va a ver afectada en todos estos elementos, ¿no? En estos elementos, en el elemento de repente cultural, ¿no? De la cultura organizacional, de repente en el tema de procedimientos, en el tema de acuerdos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sea que la sucesión se dé dentro de la familia, en una generación, o sea que incluso se dé un tercero. O sea, siempre va a haber finalmente un cambio, ¿no? Finalmente de eso se trata, un cambio. Y eso se toma como una amenaza al statu quo. Entonces, obviamente que eso va a generar cierto rechazo en el fundador. También recordemos que el fundador, por el mismo hecho de ser fundador, ha establecido determinados parámetros, ¿no? Tiene un entorno determinado, ¿no? Tiene un puesto determinado, que es obvio que va a verse alterado ante un tema de sucesión, ¿no? Y en eso, de alguna forma, involucramos este siguiente factor que tiene que ver con la retención de poder, ¿no? A ver, el fundador es el que inició el negocio familiar. El fundador, el fundador o fundadores, ¿no? Junto con su esposa, o de repente era un grupo de hermanos, ¿no? O de repente determinados miembros de la familia que se juntaron y comenzaron con el negocio. Obviamente que cuando ya estamos hablando de sucesión, los cambios van a hacer que esta persona o personas que detentaban el poder tengan que traspasar su facultad de toma de decisiones a otras personas, ¿no? Que están en el entorno de familia, pero finalmente son otras personas, ¿no? Entonces, obviamente que va a haber un rechazo, ¿no? Al hecho, o un rechazo o una dificultad a aceptar que debe haber una sucesión. ¿Por qué? Porque finalmente ya no se va a contar con la misma posición que se tiene para toma de poder. De repente, la posición que tienen en la organización es una posición de alta jerarquía que también se va a ver afectada, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y no hablamos únicamente del fundador, ¿no? Estamos hablando de fundador o fundadores, ¿no? Como decíamos, puede ser un grupo de personas de la familia que iniciaron el negocio, hermanos, como ponía un ejemplo anterior, ¿no? Este grupo de hermanos, ¿no? Que es un caso que yo he tratado, ¿no? Del cual estaba asesorando, ¿no? Básicamente en el tema de gestión de talento, ¿no? Y estos hermanos, recuerdo, de alguna forma tenían que planificar su sucesión, ¿no? Y en este caso eran, digamos, 3 familias distintas, eran 3 hermanos, ¿no? En el cual finalmente sus sucesores estaban unos más, otros menos involucrados, incluso unos habían comenzado en la empresa haciendo sus prácticas, ¿no? Sus primeras prácticas de sus estudios universitarios, otros simplemente no estaban involucrados y iban a aparecer, ¿no? De la noche a la mañana en el tema de la sucesión, ¿no? Otros vivían en el extranjero, igual tenían que venir un poco para hacer presencia y de repente también para tomar la alícuota de poder que correspondía a su papá. El hecho es que esto, de alguna forma en ese grupo de hermanos, generaba ciertas resistencias con respecto al tema de la sucesión, ¿no? Que va a haber de repente por sobrinos que no estaban involucrados en el negocio, no tenían conocimiento o que ellos consideraban no eran capaces de sucederlos. El clima organizacional. ¿Cómo el clima organizacional puede afectar o puede ser un factor de resistencia a la sucesión? Obviamente que el clima de la organización está muy ligado al tema de la cultura y muy ligado al tema de los valores de los fundadores, ¿no? Ellos son los que imprimen cómo va a ser la empresa en un primer momento, ¿no? Y el clima, de alguna forma, es este entorno que se ha generado alrededor de la organización. Ahora, si el clima no es muy bueno, obviamente que el entorno para la sucesión no va a ser el adecuado, ¿no? No se va a propiciar el tema de la sucesión, ¿no? Hace muy poco estaba en una asesoría en una empresa en la cual el fundador ya tenía mucho tiempo, ¿no? De hecho tenía bastante edad, ¿no? Y no estaba dispuesto todavía a dar la sucesión a sus
dos hijos, bueno, uno está involucrado, el otro apenas, ¿no? Y en cuanto al tema del clima, el clima era muy negativo, se había tornado muy negativo porque la mayoría de personas, asesores, colaboradores, veían necesario el hecho de que ya se dé la sucesión, ¿no? Es más, como la empresa estaba muy ligada al tema del fundador, el fundador también, digamos, por ya unas cuestiones físicas, unas cuestiones emocionales, no solo que había perdido las ganas del tema de continuar, digamos, en esta parte de emprendimiento, la velocidad, sino que incluso su carácter se había tornado bastante, digamos, ambivalente, ¿no? Muchas veces había días que venía de muy mal humor y había generado todo un entorno muy negativo en cuanto al tema del clima, ¿no? Esto había involucrado a muchas personas y había muchos cuchicheos, dimes y diretes, y de por medio estaba el tema del hijo, que si el hijo venía, el hijo que ya trabajaba ahí, el hijo que tenía otro carácter, que tenía otra disposición, y comenzaron a surgir conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, vemos que hay una relación en el tema de la sucesión, ¿no? De hecho, el hijo llegó a tomar parte de, digamos, de un consorcio de empresas, llegó a tomar parte de algunas empresas y el papá se quedó con otras y no iba a cederlas, bueno, todavía en el tiempo, por lo menos que yo estaba asesorando, pero el caso es que realmente el clima se tornó bastante difícil, ¿no? Y de alguna forma el clima de una, del que estaba gerenciada por el hijo, está involucrando o está afectando el clima de las otras empresas. ¿Por qué? Porque aquí era un buen clima, ¿no? Y muchos de ellos querían trabajar, preferían irse a trabajar con el hijo a seguir trabajando con el papá. En fin, vemos situaciones que realmente afectan todo este tema cuando no está determinado claramente un protocolo o cómo va a ser la sucesión, o hay rechazo o resistencia para darse la sucesión como debe ser, adecuadamente. Otro factor, miedo al fracaso, ¿no? Al fracaso del sucesor finalmente, ¿no? El fundador de repente ha sido una persona muy capaz, muy trabajadora, muy emprendedora, o los fundadores, ¿no? Pero no ven con buenos ojos al sucesor o sucesores, ¿no? No ven buenos ojos porque de repente es simplemente una percepción de repente puede ser que sean personas muy capaces o que tengan otro tipo de liderazgo. Pero el hecho es que de repente hay un miedo a que bajo este nuevo liderazgo, esta nueva sucesión, entonces haya de repente la empresa merme en su productividad, de repente cambien sus valores, su cultura, de repente estos cambios afecten en general el desenvolvimiento y desarrollo de la empresa. Entonces, estos miedos se van a reflejar en el hecho de no continuar o no querer desprenderse de el poder, de la toma de decisiones, de la gestión, ¿no? Esto va a hacer que el fundador se lo piense todavía a la hora de suceder. Y bueno, otros factores, ¿no? Otros factores que de alguna forma constituyen un freno al empresario, ¿no? De repente estamos en una coyuntura de pérdida de ingresos, de repente nuevamente incurrimos en la valoración de competencias por parte de los sucesores, de repente se da una coyuntura, una situación en la cual el fundador considera que un tercero X que ha trabajado está más adecuado para ser el sucesor. De repente la gestión, de repente dice no en la propiedad, pero sí en la gestión. En fin, de repente también es un tema de antecedentes negativos en otras empresas que conozca, de amigos o en fin, en general, en las cuales se haya dado cuenta que el tema de la sucesión no fue bueno y de alguna forma se replantee el fundador a sí mismo decir, bueno, de repente también va a pasar lo mismo si yo cambio y yo cedo la posta a mi hijo o a quien me tenga que suceder. Entonces, a mi hijo, mi hija, a quien me tenga que suceder. Entonces, esto va a hacer que también influya en el tema de la sucesión por parte de, en este caso, el fundador, ¿no? Haya cierto rechazo o continuidad a que él siga, valga la redundancia,
en la toma de decisiones y no ceda la posta a su sucesor. Y bueno, de acuerdo a muchos estudios, se ha hablado del tema de cómo es que se puede identificar esta toma de decisión de sucesión por parte del fundador, ¿no? ¿Cómo es que de repente hace el traspaso, ¿no? ¿Qué se ha identificado en empresas, ¿no?, familiares como los estilos bajo el cual se ha hecho el traspaso de la sucesión, ¿no? Entonces, se ha establecido, ¿no?, según estudios, determinados estilos, ¿no? Realmente hay muchos estilos, ¿no? Cuando uno revisa la bibliografía, cuando uno revisa internet, ve varios estilos, pero de alguna forma se coincide que hay como 4 estilos determinados, ¿no? Que incluso se le ha dado determinados apelativos, ¿no? Uno, por ejemplo, se dice que es el estilo de traspaso del rey, otro la del general, otra la del gobernante, otra la del embajador. ¿Cómo es la del rey? La del rey es cuando se decide la sucesión recién a la muerte. O sea, el fundador va a continuar en su posición, en su puesto, hasta morir, ¿no? Y esa es la del rey, ¿no? El rey muere y recién deja a sus sucesores, ¿no? Entonces, es un poco, digamos, este estilo de traspasar. ¿Es el adecuado o no? Hay cuestionamientos, ¿no? Obviamente que cuando ya se comienzan a perder ciertas facultades, cuando ya también físicamente se hace imposible o incluso emocionalmente, ¿no? La idea es que haya realmente una sucesión, ¿no? Y que el protocolo establezca este tipo de sucesión, ¿no? Cuando hablamos del estilo rey, finalmente prácticamente no habría ningún protocolo, porque esto es por naturaleza, se tiene que dar, ¿no? En el caso del estilo general, se dice que se planifica la sucesión, pero siempre se está pensando en que en algún momento va a tener que retomar las riendas del negocio, ¿no? O sea, decir, planifico mi sucesión, cedo mi sucesión, pero no la cedo del todo porque en algún momento yo voy a retomar las riendas del negocio, ¿no? Porque hay mi necesidad, ¿no? Soy como el general, el salvador, el que tiene que venir en un momento determinado a salvar determinadas coyunturas de la empresa que de repente mi sucesor no las conoce bien, no conoce bien cómo gestionarlas, pero yo que he estado en todas, he sufrido en todas, en esta empresa, yo como fundador, entonces yo me las sé todas y por lo tanto, en cuando me necesite, yo tengo que estar ahí y yo voy a ser quien salve la empresa, ¿no? Este es el estilo general. El estilo gobernante, bueno, el estilo gobernante es, hay un periodo, digamos de mandato, un periodo en el cual yo tengo mis funciones determinados y una vez que termina mi periodo, se completa y ya traspaso mis facultades, ¿no?, mi puesto, mi dirección a mi sucesor, ¿no? Digamos, es un estilo un poco más adecuado, ¿no? Porque finalmente se involucra una serie de protocolos, se determina cómo debe ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, de alguna forma, hace que el sucesor esté más preparado porque sabe que hay un periodo determinado en el cual debe entrar, ¿no? El sucesor establece que hasta determinado momento, ya sea cronológicamente en cuanto a esa edad, ya sea en cuanto al tema de crecimiento de la empresa, de repente dice, hasta cuando la empresa tenga, no sé, 10 sucursales, yo voy a estar. Después de ahí, ya tiene que hacer. Cuando la empresa se internacionalice, yo ya dejo la posta a mi sucesor. Etcétera, 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 ¿no? La cosa es que se establece un periodo y después de ese periodo ya hay una sucesión y de alguna forma participa, sí o no, participa, pero se estableció un periodo, ¿no? Y el embajador, ¿no?, digamos que logra mantenerse en la participación dentro de la organización, dentro de la empresa familiar, ¿no? Pero ya su participación es más, digamos, para situaciones determinadas, ¿no? Porque ya la sucesión igual se ha dado, ¿no? Y, digamos, su participación es más simbólica, su participación va a ser de repente en otros temas que se encarguen en el consorcio, en la empresa, ¿no?, más figurativa, ¿no? De repente es más de nombre, el nombre que debe estar presente, que de repente es la imagen pública, el que tienes que estar
como la imagen de la empresa, pero realmente ya no es la persona que está a cargo de la toma de decisiones de la gestión, porque ya la ha sucedido, ¿no? Y esta es la imagen del embajador. Y bueno, básicamente esto es lo que podemos ver en el tema de sucesión y continuidad desde el tema de cómo se comienza a planificar la sucesión. Muchas gracias.